Entonces, comenzamos con el primero, realmente la sesión un poquito larga, no sé cómo deben aguantar, pero vamos en el tema. Entonces, vamos a hablar sobre rabia, ¿no? Rabia, no, en la actualidad, ya casi es una palabra media rara para ustedes, pero cuando éramos niños, nosotros sí estábamos en riesgo de Lima y con la posibilidad de vacunar, ¿no? Bueno, la rabia es relacionada con un virus que es una forma de bala, ¿no? Eso es recordarse siempre de inmunología, se lo habrá dicho, está bien. Bueno, el riesgo que tenemos nosotros de adquirir la rabia es a través de un animal, digamos, doméstico, que es el perro, ¿no? Que nos puede morder, o también podemos adquirir, ¿no?, la rabia de animales silvestres, ¿sí? El ejemplo clásico es el murciélago, pues, digamos, es el golpe. Entonces, sigamos adelante. Más o menos con ese parámetro, la rabia que podemos adquirir a través de animales domésticos o silvestres. Mire, a pesar de ser una enfermedad casi que no se menciona mucho, sin embargo está extendida en todo el mundo, ¿no?, incluyendo los países desarrollados. ¿Y por qué? Precisamente por los murciélagos, ¿no? Estos están en todo el mundo, inclusive aquí probablemente verán en parte del sistema del bachillerato, están en las iglesias, están siempre, ¿no? Entonces, el mayor responsable siempre será el perro, para el humano, será siempre el perro. Entonces, este es un dato del 2023 a 2024, que hubieron 13 casos de rabia, pero miren, los 13 casos murieron. Ese es otro problema. Es poco frecuente, pero sin embargo está poco aparte. ¿Sí? Y si nos da, morimos. Así de sencillo. Entonces, por cierto, que nos preocupa, ¿sí? En este tiempo, en las Américas, hubo 8 casos, ¿no?, distribuidos en distintas partes, y uno de ellos en Perú, ¿no? Y 5 casos se adquirieron no del perro, sino se adquirieron a través de los animales silvestres. Estos animales, fundamentalmente, es el murciélago, el que se infecta, ¿sí? Y que al alimentarse de los otros animales, los contagia, y luego ellos pueden mordernos o adquirir la rabia por contacto con ellos, etc., ¿no? Entonces, ese es el panorama. Bien, sin embargo, a través de la historia de la humanidad, que eran sus libros de mitología, tratados, solamente ha habido 7 casos que han sobrevivido en el mundo. No se explica muy bien por qué. Pareciera que recibieron alguna dosis de virus antirrábico, ¿no?, o sea, de vacuna, que pudo habernos ayudado, ¿no? Pero solamente son 7 de miles de millones de casos que han habido en la enfermedad, ¿no? Vemos la mortalidad es el 99.9%, prácticamente todo se muere, ¿no? El virus de forma de bala, y bueno, acá hay una niña que no se ve bien, pero acá dice que está viva, y acá está muerta, pero el medio dice hidrofobia, ¿no? Esta niña está como excitada, gritando, moviéndose, desesperada. ¿Por qué? Porque ha visto caer el agua, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de radio, con las primeras promociones, sí, que yo viendo, recién especialista, estudiantes, así que no estoy para llegar médico, por cierto, atendíamos las casas de radio, y el solo ver que golpea el suelo, esa sensación producía esa desesperación, esa era la fobia al agua, porque al ver eso les da sensación de pasar saliva, se les produce un espasmo muy intenso y se desespera. Pero no solo es hidrofobia, es el sinónimo a veces de rabia o hidrofobia, que dice que es activa de eso, sino también aerofobia, es decir, uno hace una corriente de aire y siente lo mismo, ¿no? Estas personas que están en ese momento con una encefalitis, el virus está en el cerebro, están próximas a morir. ¿Sí? Bueno, ya ocurrió en el caso de Perú, y solamente 7 casos, ¿no? Ahora dice 4 millones
millones de personas reciben profilaxis post-exposición. ¿Qué pasa? Esta profilaxis post-exposición es, nos muere el cuerpo. O nos fuimos de campamento a algún lugar y luego amanecimos con un par de puntitos sangrando en el pie, o en la cabeza, o en la oreja. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Porque la mordedura del murciélago no duele ni despierta. ¿No? El contenido de una presa es los dos colmillitos, digamos, murciélago y pequeñas tiritas de sangre un poco coagulada o no coagulada todavía. Inmediatamente yo dije, esto puede dar para morir en el cielo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vacunar. Es una profilaxia post-exposición. O sea, me expuse y me vacuno. Estoy vacunando después del accidente. Generalmente nos vacunamos antes, ¿verdad? Pero aquí podemos vacunarnos después. ¿No? ¿Sí? Entonces, esa es la práctica más frecuente que vamos a ver. Entonces, esta más o menos es la patogenia, ¿no? La más frecuente es la rabia canina, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a mover usualmente en la pierna, nos muerde y comienza el virus a reproducirse entre el celular cutáneo y el músculo, ¿no? Pasan ahí unos días y luego ingresa a los axones, al sistema nervioso, y comienza a viajar, ¿no? Aquí está un axón. Y acá comienza a ingresar el virus en forma de bala y comienza a viajar. A lo vemos, comienza a viajar por los axones, llega a la médula, y aquí en la médula se va a reproducir. Y sigue viajando y llega al cerebro, donde también se va a reproducir en el hipocampo y en la vena neurona del cerebro. Luego de reproducirse ahí, hasta ese momento la persona no tiene síntomas, ¿no? Y empieza a ver. ¿Sí? Bueno, cuando ya está afectado el cerebro, ya comenzamos a tener molestias, ¿no? Algunas anestesias, algunos adormecimientos de dolores en función de la mordedura, y también el nervio, ahora el virus, comienza a viajar centrífugamente, o sea, ya sale del cerebro y se va a las glándulas celulares, ¿no? Y también a producir alteraciones del sistema nervioso autónomo, como frecuencia gordea y para la salida. Exactamente le pasa eso a los animales. Un animal rabioso se siente que está tanto con el suelo comprometido y está queriendo morder y bota salir, ¿no? Eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? La situación es que el hombre espiritualmente no transmite mordiendo a otro hombre, ¿no? Pero en los animales sí ocurre esto y son los que nos cambian. Casualmente cuando esto ocurre en el animal, quiere decir que ya ha dejado todo eso y está en fase ya encefalitis, está próximo a morir. De tal manera de que si un animal está mordido, ¿no? Y se supone que está con rabia, ¿no? Él está próximo a morir. Por eso se dice que uno puede observar al animal, ¿no? Si el animal no se mueve entre los 10 días siguientes, ¿no? Yo puedo observar al animal, entonces ¿cómo se va a animal? Porque aún en el estado del virus, estaría reproduciendo en el tejido y todavía no está ingresando a los axones y no podría vacunar, ¿no? Pero si ya tengo síntomas, yo clínicamente tengo síntomas, dice que debe ser cerebro. Ahí ninguna vacuna sale, ¿no? Todo es después de la mordida. Ahora, si es un animal silvestre, no voy a ir a ver cómo amaneció el día siguiente. El animal está volando, está como tipo. Inmediatamente debo tomarme el mismo. Pero si es un perro, yo tengo la posibilidad de observarlo, si se puede observarlo, ¿no? Por unos días, y si su comportamiento se torna más agresivo, o si se muere, inmediatamente vacunarme dentro de los días. Esa era la patogenia que ocurre en el ser humano y es exactamente igual que el animal. Pero el animal es el que se trastorna en el sistema nervioso central y nos muerde y se ocasiona la enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos una mordedura, sobre todo una mordedura silvestre? No hay nada que hacer, eso es una mordedura de rabia,
¿no? Entonces, la vacuna hay que aplicarse 5 dosis en los días 0, 3, 7, 14 y 28, intramuscular en la región del tobillo. Si es un niño menor de 2 años, en el músculo, ¿no? Entonces, se aplican estas 10 dosis en ese sentido. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? En qué momento se está aplicando, ¿no? El 0, 3, 7, 14 y 28. Pero no solo aquí por eso, sino voy a aplicar el suero antirrábico. Acá dice rabia, el inmunoglobulina, es el suero antirrábico, es este de aquí. El suero antirrábico es, yo antes he vacunado a un animal, antes un caballo, y el caballo producía anticuerpos, ¿no? Porque yo he vacunado, tiene anticuerpos. Entonces, yo saco su suero, lo proceso, y tengo los anticuerpos en este suero, en este caballo, listo para actuar. Entonces, ¿qué hago? ¿No? A la persona le voy a poner estos anticuerpos, ¿no? Y se lo aplico, ¿no? Aquí está la cantidad, 40 unidades por kilo, ¿no? Alrededor del herida. Y el resto se lo aplica en el ejemplo. Hay que aplicar inmediatamente hasta el 7º día de la primera inmunización. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, uno lo volvió lo más pronto posible, ¿no? Aplicar la vacuna y el suero, ¿sí? Pero como ven, son lugares diferentes. La vacuna en el entonces y la otra es en la mordedura o en el músculo. Si lo aplican en el mismo lugar, es posible que se neutralicen. Si utilizo la misma jeringa, es posible que se neutralicen, porque es anticuerpo, es el antígeno, ¿no? Por lo tanto, son zonas diferentes y con jeringas diferentes en esta aplicación. Dejo el suelo ahí, ¿sí? Y luego la vacuna la continúo en el día que corresponde. ¿Okay? El suero va a actuar en este periodo en que no hay anticuerpos, porque cuando yo pongo la vacuna, recién a partir del día 7 va a haber anticuerpos que se van a producir en la persona a consecuencia de su vacuna. Antes no tenía anticuerpos, pero como le puse los anticuerpos heterólogos, tengo la protección desde ese momento. Entonces puedo intervenir y salvar a esa persona que no haga una rabia. En cuando salen casos de rabia, aparecen en la célula, ¿no? Y es por no haber actuado de esta manera. Y a veces no es tampoco por no saber, sino porque no hay el producto de la zona. Pero sabiendo ustedes esto, tienen que movilizar a esa persona lo más rápido, ¿no? Hacia un centro de salud donde pueda aplicarse. No hay un síntoma, puede decir, no, es una pequeña mordedura, ¿no? Pero no saben, ya saben ustedes que la única consecuencia que van a tener es que tienen varios o muertos. Entonces, hay que hacer constante. Bien. Entonces, miren, la regla silvestre va a ser un sitio ocasional, porque está sujeto a que el ser humano se exponga, ¿no? A ambientes de campo, ¿no? ¿Sí? Y no son muchos, pero sí son ocasionales. Y cuando se presentan en grupos a veces, ¿no? En cambio, la rabia humana ha ido bajando, ¿no? De manera progresiva, ¿no? El control fundamentalmente de la vacunación en los perros, la vacunación canina. Entonces, la rabia humana, miren, un poco los casos que están en el país que se han ido presentando, ¿no? Y estos son fundamentalmente a la defensa de la mordedura de murciélagos, ¿no? Y uno por acá, que fue en Puno, a propósito del perro, ¿no? En cambio, en los animales, sí, cuando una forma de vigilar siempre son los veterinarios, capturan animales y evalúan si tienen rabia o no. Ellos sí encuentran que los animales que tienen en toda la zona de selva hay rabia. Entonces, mucho más, ustedes por ahí, se ocurre, bueno, ya no tanto antes, sí, uno a veces iba a la selva y se caía un bonito, ¿no? O
o algún animal, o alguna línea, pero hay unos animales semejantes, o un roedor, la posibilidad de que lo muerda, ¿no? Es grande. Entonces, no vale la pena tener mascotas ya de ese tipo. Y algunos perros en esta zona del sur del Perú todavía están comprados. De tal manera de que en estos años, el 2022, se ve en Arequipa, ¿no? Ha encontrado 72 casos de rabia canina, o sea, el perro, ¿no? Y en 1.4, en 1.1, en el 21, en el 22, igual, claro, algo menos, pero igual en Arequipa. O sea, estos departamentos en particular, si van al Ceyú, si se van de paseo, caminan por las afueras, un perro los muerde, en esta zona del Perú, pues hay que preocuparse, ¿no? En otras zonas probablemente no tanto. Pero siempre hay que preocuparse porque ahora todo el mundo viaja con su mascota, ¿no? Viajan, suben al avión, o suben por transporte, o lo llevan hasta la misma empresa. Entonces, hay que tener cuidado porque pueden traer una mascota de fuera y volver a su mascota. En Lima decimos más de canina, pero puede haber en el mundo. Entonces, los cuidados son los mismos, ¿no? Si acá en Lima nos muerde un perro, debemos conservarlo por 10 días, como regula algún animal, ¿no? No es que porque no hay rabia canina, aquí en Lima no vamos a vigilar. Y si el perro se escapó, la persona tiene que vacunarse, porque no tenemos forma de saber que ha sido ese animal. Hay otras formas que son raras, no nunca se hablan mismo, ¿no? Porque la rabia, ¿no? Es algo ya sumamente frecuente. Yo soy dentro de los infectólogos así ya mayores, uno de los que más rabia ha visto, ¿no? Hemos visto 4 casos de rabia y luego 7 casos de rabia silvestre en Puerto Maldonado, ¿no? Lo que me llamó la atención en Puerto Maldonado es que había unos que habían muerto, otros que estaban con espasmos y otra señora que estaba con su bebé. O sea, les gusta morder en todo lo cabelludo, sobre todo a las mujeres cuando hacen su raya, queda ahí el boquito, en esa zona los muerden, y a los hombres en el dedo del pie. Entonces, estaban que cuidábamos en no criar porque había que tener esa mordedura también, pero ya luego regresé y esas personas también se cuidan. Así es la situación. Pareciera que ya muy tarde era para algo aquí. Bien, este es otro virus, igualmente también muy serio, que en los últimos tiempos ha preocupado a las Américas, ¿no? Este fue el último niño, ¿no?, que tuvo polio en las Américas. Y, o sea, de todo a las Américas, el último niño que tuvo fue este. ¿Y de dónde fue la gente? ¿No? O sea, estuvimos un poquito retrasados en la lucha contra la polio en lo que es las Américas, ¿no? Y bueno, realmente los niños andaban preparados, sus juguetes. Ustedes ya lo han visto, compañeros del colegio que tenían sus juguetes, ¿no? Pero sus papás seguro que han estudiado, ¿no?, con algunos compañeros que iban con muletas a la universidad, ¿no?, o al mismo colegio. ¿Sí? Y eso fue también bastante grande en los años 60, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con el virus del polio? Este es una vara, es una esfera, ¿no? Y la mayor parte de casos son asintomáticos. En Italia parecida, la mayor parte de casos son sintomáticos, ¿no? Y pues, tenemos que en toda exposición actuar. Aquí aparentemente no, sin embargo, si a uno le da, va a tener consecuencias serias. Entonces, es un fondo de caso paralítico, o más o menos entre 50 a 1000 asintomáticos. Son pocos los casos, ¿no? Bueno, de alguna manera también los polio, ¿no? Pocos fueron los que se juntaron, pero muchos se murieron, ¿no? Entonces, sin embargo, se puede hablar de polio abortiva, no paralítica y paralítica. La abortiva es un cuadro gripal,
¿qué pasa? O sea, como si fuese un resfrío común, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y se pasó. Y otro es la no paralítica, en la cual hace falta una meningitis aséptica, es decir, ahora hacer un cuadro de meningitis. Fiebre, dolor de cabeza, puede evolucionar, pero se pasó. Gracias. Pero lo que hacen la coma paralítica, vamos a ver que se meten a la médula y destruyen las neuronas, las células de neuronas motor, ¿no? Destruyen la neurona. Entonces, como consecuencia de eso, hay una parálisis. Bueno, y si hay parálisis, si es que están afectadas por el mundo, más probable que se muera. Y acá ven, ¿no? Esta es la médula, las fases anteriores de la médula, desde las fases posteriores. Entonces, el virus, ¿no? Va a afectar las fases anteriores de la médula. Y por lo tanto, va a dejar de generar vitalidad al músculo, el músculo entra en parálisis y posteriormente se atrofia. Y si es un niño que está en desarrollo y se atrofia el músculo, esa pierna no va a crecer en relación a la que sí tiene el trofismo, que tiene vitalidad, ¿no? Bueno, este es un diseño en el cual son las fases anteriores y son las que están implicadas, ¿no? Igualmente, siempre la región motora también afectar lógicamente mientras más arriba más riesgo de morir, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Que no existe una cura. O sea, no hay un medicamento antiviral anticuerpo. No tenemos. Entonces, si a uno le da, va a ser la historia natural. Segundo, si son niños menores, que afecta preferentemente a niños menores. Y si va a destruir esta zona, se van a quedar con parálisis para toda la vida. ¿Sí? Entonces, o si no se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante va a ser la vacunación? Igualmente, son enfermedades que casi no las conocemos, porque la vacunación ha sido un éxito en el mundo, ¿no? Más bien hay algunos que son contra vacunas, pero es que no saben el resto de la historia, ¿no? Probablemente alguna vacuna puede tener algún efecto adverso, pero eso es insignificante frente a la gran cantidad de vidas y de beneficios que ha generado la vacuna en el mundo. Miren lo que pasa del COVID, ¿no? Estas son lo que podría llamarse para esa época una UCI, ¿no? En Estados Unidos, en el sentido en que en la actualidad las cámaras para ventilar se mete un tubo y la máquina lo ventila a través de un tubo. Antes no era así. Antes metían en un cilindro y le sacaban la cabecita afuera. Todo estaba prácticamente cerrado y había presión, empujaba el pulmón y le hacía botar el aire. Y luego expandía, generaba una presión negativa y se expandía el pulmón. Entonces, era externamente la presión positiva o negativa que hacía que el niño pueda respirar, ¿no? Y esas eran las cámaras. Lógicamente, yo veía eso en Estados Unidos, por lo tanto, en nuestro país los niños iban a morir. Son las secuelas de tantos niños con polio. Imagínense que es uno de cada 100.000. ¿Cuántas personas se infectaron? Es bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos decir cómo se transmite, ¿no? ¿Cómo se transmite? Esto se transmite por vía oral. Si bien afecta el sistema nervioso, llega por viremia, porque la persona no digiere por la vía oral. Digamos que esto se repita y después sale y contagia a otras personas. Entonces, en un país donde las condiciones sanitarias son pésimas, el agua y las aguas no están bien manejadas, la transmisión a la comunidad es bárbara. Pero lógicamente el polio afectó mucho más a los países más pobres. Y si vemos eso en los países ricos, el polio lo destrozó y murió mucha gente, ¿no? Bueno, entonces, esta es una desesperación y en base a la posibilidad de encontrar una vacuna, trabajan unos investigadores y es en Estados Unidos que el primer profesor, ¿no? Y genera una vacuna
de polio inactivado. ¿Qué significa un virus inactivado? Virus inactivado significa que es un virus que ya ha echado una sustancia que lo hace que ya no pueda reproducirse. En este caso, el polio. Esto es semejante a la vacuna contra el COVID. ¿Cuál vacuna contra el COVID era inactivada? Era la de Sinopharm, ¿no? Era virus inactivado. Ese virus, total, bajo una sustancia lo inactiva, por lo tanto ya no puede reproducirse, no puede matar, no puede hacer enfermedad, ¿no? Entonces, esta vacuna inactivada coloca a la persona, el cuerpo lo reconoce y fabrica anticuerpos contra esa estructura, ¿no? Bueno, entonces, miren cómo fue eso que el 12 de abril del 75, ¿no? Ellos demostraron la efectividad de la vacuna, ¿sí? Y Estados Unidos la autorizó el mismo día. Tanto fue su desesperación. La vacuna para COVID, ¿cuántos días después de que fue, o sea, Pfizer presentó su estudio, cuántos días después fue aprobada por la FDA? ¿Claro? También fueron desesperados. Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, eran sido las decisiones así venenosas, no había más que hacer, ¿no? Y miren, aquí la efectividad es del 80-90%. No quiere decir que todos los que se vacunaban iban a estar protegidos, pero era la mayor parte. No hay una perfección. Y no hay una perfección, como ya lo dijimos también en nuestro grupo, porque inmunológicamente todos somos diferentes. A pesar de ser el mismo agente, todos desarrollamos la enfermedad de manera diferente. Porque cada uno tenemos un sistema inmune diferente. Y por lo tanto, la respuesta inmune va a modular ese ataque al agente y cada uno se expresa de manera diferente. Por eso es maravillosa la medicina. Bueno, entonces, pero había dificultad de producir en gran cantidad. No es fácil, porque primero tiene que reproducirse el virus y después matarlo. Entonces, para reproducir el virus se demora. Entonces, son vacunas caras, ¿no? No muy eficiente en los climas tropicales, porque hay que guardarlo, cae en el frío, y para esa época, se imagínense, ahora ya hay que caer en el frío, en esa época era peor, años 50, 60. Bueno, y así se vacunó, y se utilizó esa vacuna, que era inyectable, ¿sí? Y que era con virus inactivado. Pero luego, como saben, siempre lo hay, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, por más que ya era exitosa, a alguien se le ocurrió, puede ser mejor. Puede ser mejor. ¿Qué pasa si no puse inyección? Que se lo doy por la boca. Que se lo doy por la boca, ¿por qué? Porque estoy imitando la infección natural, que es que el virus entra por la boca. Entonces, puede estar mejor efectivo. Y lo tengo que inflar, es un niño, de hecho su boquita y punto. ¿Sí? Y así fue como se inventó esta vacuna. Delegado, bueno, entonces, 5 años después, ¿no? Descubre esta vacuna oral, ¿sí? Y la comienza a fabricar, ¿no? Y ya para ese momento se pudo saber que había 3 tipos de virus polio, el 1, 2 y 3. Y entonces él lo que hace es combinar, hace 3 vacunas y las pone en una sola, ¿no? Y comenzó a vacunar, ¿no? Cantidad, era mucho más fácil, todo, más barato, más fácil de aplicar, se llevaba más cantidad de poca gente, así que, pero va a haber algún problema, porque estas vacunas eran inactivadas, pero eran virus vivos, ¿no? Eran virus vivos atenuados. No era como el otro que era un virus muerto, es un virus vivo, se había logrado domesticar, digamos, y que luego de ingresar producía una replicación, producía anticuerpos, pero no producía enfermedad. Pero en algunos casos se producía enfermedad. Por eso dice riesgo de reversión de virulencia por mutación. Y ese fue el precio de esta vacuna. Muy buena para todo, pero tenía ese riesgo. Acá vemos el efecto de la vacuna. Entonces, acá no se ve, pero estos son más o menos los años 30, 40, cómo estaba la epidemia, ¿no? En Estados Unidos. Introducen la vacuna en el año 55 y ¡pam! Con
la IPV necesita universalizar. Que fue el apoyo de Estados Unidos. Maravilloso, espectacular, ¿no? Y porque si hubiera sido algo natural, a lo mejor lo hubiera seguido por lo menos bajando poco a poco, pero wow. Y acá fue en España. En España, miren, fue como cerca de 6 a 7 años después de que ellos vacunaron. Miren cómo la vacuna se produjo acá, y 5 años después recién pudo llegar a España. Claro, eso es lo que se pensaba en el COVID. O sea, se va a tener la vacuna en los países desarrollados y para que llegue a los países pobres va a pasar mucho tiempo, para eso que ya estamos fuera todo. ¿Sí? Entonces, todo eso se piensa en las intervenciones. Entonces, como empezaron menos tarde, empezaron a ir con la otra vacuna, con la vacuna oral. Pero aún empezando con la vacuna oral, se la bajaron y solucionaron el problema. Entonces, estas vacunas fueron realmente maravillosas para evitar que todo eso ocurriera. Aquí en Lima, las asociaciones de gama, todo el mundo se puso a vacunar porque era fácil, eran cortitas. Pues, en horas se vacunaban miles de personas, incluyendo yo en mi colegio, que ocupaban vacunadores y salíamos a vacunar a los vecinos. Bueno, no hay nada. Obviamente, los papás, los abuelitos, han estado aquí. Cada uno está la vacuna que están recibiendo esa vacuna, ¿cierto? Entonces, en los años 70, recién se pudo acceder al mundo, ya no solo Europa, sino al mundo, y se pensó, pues, que ya para el 95 ya no debía haber polio, ¿no? En las familias. Y este fue el último caso, en el año 91, que tenía que pasar 3 años más para que se declararan erradicadas aquí. En el año 94 se declaró erradicada. Pero se comenzó, ahora ya no a haber polio, sino se comenzó a haber casos de polio post-vacunal. Es decir, algunos cuantos casos, no muchos, pero de todas maneras, de casos de polio por la vacuna que se había activado. ¿Sí? Entonces, esa vacuna OPV muestra un mayor riesgo de infectar a los niños con virus en la primera dosis. Entonces, se busca regresar nuevamente a la inyectada. Y bueno, ahorita vemos eso. Entonces, tenemos 3 cepas de polio y en la actualidad en el mundo solo queda una. Esta ya ha sido arrestada. Solo está quedando la una. ¿Sí? Y esta vacuna oral tiene una menor respuesta inmune cuando hay malnutrición, hay diarrea, o porque a lo mejor hay otro enterovirus en la persona y neutraliza la vacuna, ¿no? El problema es que como se reproduce en el intestino, puede eliminarse por varias semanas por las heces y encontrar en ese tiempo algún inmunodeficiente y puede hacer caso de polio vacunal, ¿no? El riesgo es bajo, pero lo es. Y si hay uno comprometido, por cierto, que afecta a algunos niños sanos, también lo puede afectar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Probablemente por eso podrían haber efectivos los de vacunas, ¿no? Ahora estaba viendo estos casos por la vacuna, pero la cantidad es despreciable en torno a la cantidad que se produjo de disminución de casos de polio, ¿no? De todas maneras, no se va a quedar eso así. Ya vemos cómo comenzaron a aumentar los casos, de menos a más casos de polio por la vacuna oral, había en algunos otros países, y bueno, acá puedo mostrarles que solamente hay una zona, que es Afganistán y Pakistán, que tiene polio 1. El resto del planeta ya no hay polio 1, ni 2, ni 3. Y lo que hay es casos de polio post-vacunal, fíjense. Polio post-vacunal en África, ¿no? Entonces, la estrategia que se ha planteado es, ¿no? Es esta de acá, es dar la vacuna inyectable, ¿no? Que no produce ningún riesgo en las primeras dosis. Y luego ya dar la vacuna oral. ¿Sí? Y si alguna vez tiene que activarse, ya las defensas están creadas con la vacuna previa y por lo tanto no tiene capacidad de activarse. Aparte,
que la vacuna ya no tiene el elemento 2, o sea, el virus 2 salvaje de polio, porque era el que más fracciones postvacunales producía. Entonces, de esta manera, se ha adoptado y ya no hay este problema. Entonces, vienen las secuelas de las personas, ¿no? De los niños. Sin embargo, eran niños que en su infancia quisieron seguir viviéndola y con sus limitaciones jugaban, ¿no? Y no jugaban entre ellos, ¿sabes? Y no jugaban inclusive con los altos, o sea, sus compañeros de colegio se habían acostumbrado a ellos y se adaptaban a su juego. Y era eso más inclusivo que ahora se busca la inclusividad casi por decreto. No, o sea, si uno convive con las personas, todo es más natural. Inclusive aquí el presidente Roosevelt hizo polio también, y bueno, antes de ser presidente. Por lo tanto, él también dio mucho apoyo a eso. Entonces, ¿cómo prevenir el riesgo de que pueda aparecer nuevamente? Es vacunar, ¿no? Primero, es vacunar, pero en la actualidad hay muchas zonas donde por algunas razones no llega la vacuna. Hay muchas migraciones, no solo vienen amigos de Venezuela, sino vienen de Haití, ¿no? Vienen de África, bastante Perú. Entonces, puede que no esté vacunado. Y por alguna razón, alguno hace y puede generar la transmisión, porque otro lo trae. Entonces, hay que seguir vacunándose, ¿no? Y está introducida dentro del calendario nacional de vacunación. Bueno, el uno es vacunarse y el otro es vigilar todos los casos de personas que hacen actividad en los superiores para ese plazo. En el Perú, si hay, no sé, en cualquier parte de Quito, de un pueblo lejano o Cusco, una persona que hace una parálisis clásica, la pierna se le dobla, la otra es plástica, con dura, ¿no? Clásica, inmediatamente se somete a descargo de polio para ver que no haya podido ser un caso de polio. Entonces, ya los casos de parálisis clásica y vacunar son las estrategias para estar previniendo el regreso de polio al Perú. Esto me interesa mucho. Miren la polio como nos está dividiendo en el país. ¿Sí? El último caso salvaje de Egipto fue el 91 aquí en Perú. ¿Sí? Después ha habido algunos casos de polio nacional. ¿No? Y naturalmente ha hecho que cambie el esquema y ahora ya no se vacuna con la polio oral en las primeras dosis. No, las primeras dosis son polio intramuscular y luego sigue polio oral. Pregunta examen. Entonces, aquí está, miren, estas son, acá dice IPV, las dos primeras dosis, el calendario de vacunaciones son intramusculares. Y esta hora también han hecho, nadie se había oral, esta ya la han hecho, ya también intramuscular. Ahora las tres primeras son intramuscular y los refuerzos ya son orales. Es el calendario, según niño, en este momento está por esas edades, es el que recibe. Sin embargo, hay una debilidad en los últimos años en salud que no se ha vacunado adecuadamente. Estamos en riesgo en este momento de polio, ¿no? Los lugares en rojo son los lugares en riesgo de polio. Y miren, normalmente nosotros deberíamos de vacunar, pero bueno, a lo mejor no vacunamos al 100%, por lo menos vacunar al 90%, ya nos genera seguridad. Pero y como son varias dosis, es el 90% de todas las dosis. Pero aquí, por decir, no es desde febrero 23, en la tercera dosis tenían un 15% mínima de cobertura y menos del 90% de los que fueron lejos, ¿no? El refuerzo igual, el segundo refuerzo igual, ¿no? Entonces, estamos muy vulnerables y qué decir en la zona del Loreto, que es mucho menos, y tenemos que presentar un caso. Después de este caso, en el año 2023, el niño indígena, ¿no? Que no ha estado vacunado. Entonces, si deseamos erradicar la polio realmente del mundo, hay que vacunar. Y hacerlo con intensidad, ¿no? Con pasión, no de verdad.
Bueno, hemos acabado el poco. ¿Están casados? ¿Seguimos? Bueno, ya me así. Bueno, entonces ahora lo reseteamos y nos vamos a entrar a otro. Cada virus es una vida, es toda una historia relacionada a nuestro país, cada cosa que se han hecho, ¿no? Y cada éxito y cada fracaso que hemos tenido como sociedad, y seguramente también dentro de sus familias pueden tener algunos recuerdos, si es que comentan con sus padres acerca de esto, ¿no? Muy bien. Ahora, esta otra es hantavirus. Hantavirus, en realidad sí va a ser rara la enfermedad para todos, tanto para ustedes como para sus padres, pero si van a hacerlo hay que preocuparse. Y probablemente si estamos en Lima, después de saber esto, nos vamos a preocupar. Bueno, este es un virus que está asociado a los roedores. Igualmente, la pregunta es, ¿dónde no hay roedores? ¿No? Y hay roedores en todas partes, ¿no? ¿Y dónde creen que no puede haber? O sea, en Europa, en Estados Unidos, hay roedores, ¿no? ¿Sí? En Washington, sí hay roedores, pero en todas partes hay roedores. Entonces, nosotros nos preocupa una afectación pulmonar, ¿no? Y bueno, hay tipos de roedores, y bueno, ellos se adaptan, ¿no? Y prácticamente todos los roedores, si les llega el virus, ellos se van a infectar y pueden no tener síntomas ni morirse, pero van a eliminar y las personas pueden infectarse. Entonces, acá tenemos en la guerra de Corea, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en Corea se generó la guerra comunista, no comunista, finalmente se partió Corea. Hay un bloque Corea del Norte y Corea del Sur. Fue esa guerra en ese momento, y Estados Unidos estuvo ahí metido, y bueno, ellos tuvieron un brote, ¿no? Les afectó a sus tropas, ¿no? Le dieron una fiebre aguda y que terminó haciendo hemorragias. Y era completamente rara porque no era conocida esa enfermedad. Y se pusieron a estudiar y encontraron que era un virus. Y era un nuevo virus y le pusieron hantavirus, ¿no? Eso fue en los años 50 y se pensó que ese virus solamente estaba en la zona de Corea, en Asia, ¿no? Sin embargo, después ellos lo encuentran en Estados Unidos en diversos otros países, pero que no afectaba produciendo hemorragias, sino producía neumonías tipo COVID, ¿no? Neumonías intersticiales, infiltrados, bilaterales, que llevan a insuficiencia respiratoria, ¿no? Y las personas en 3-5 días igualmente se pueden morir. Entonces, de esta manera podemos decir que el hantavirus es una enfermedad tanto de la zona de Europa y Asia, que da síndrome hemorrágico febril, ¿sí? Y en el Nuevo Mundo, en las Américas, le da un síndrome pulmonar que lleva a insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, hay muchos serotipos, pero todos estos afectan a los roedores que van a transmitir a través de aerosoles. Porque el virus es eliminado a través de la orina, de la saliva del roedor, ¿no? Y la letalidad puede ser muy alta, ¿no? Aquí en Perú, nosotros tuvimos en Sudamérica, los primeros casos de hantavirus fueron encontrados en Chile. Y acá hay una situación que también nos decían cuando nosotros tuvimos cólera en el año 91, los chilenos cerraron la frontera y no dejaban pasar a los peruanos hacia Chile. Y después se abrieron la frontera y cuando pasaban los peruanos, le tiraban, los fumigaban, le echaban todo lo que sea para que pasen desinfectados a Chile, ¿no? Los humilló eso a los chilenos, ¿no? Pero después, 4 años después, le dio a ellos hantavirus, ¿no? Entonces, los peruanos cerraron la frontera y cuando los chilenos abrieron la frontera, cuando pasaban los chilenos, igual le hicieron a los chilenos. O sea, vengan desde el punto de vista de cómo intentar.
Pero bueno, eso es por decir que pasan todas las situaciones en el mundo que vivimos. Y miren, Chile, un país más ordenado y más desarrollado que nosotros, tiene hantavirus, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que no teníamos. Sin embargo, los casos de hantavirus también se han aislado aquí en Perú. Y estos casos de hantavirus, en realidad todos han sido diagnosticados en la zona de selva, ¿no? ¿Sí? Y producen, si no como mal, en 4 de ellos, y uno tuvo un cuadro raro, ¿no? Entonces, será otra cepa, ¿qué será? Las situaciones que no tenemos mucho caso, probablemente otros no se diagnosticaron, ¿no? Porque hay que pensar en esta enfermedad, tomarle su suero, guardarlo y llevarlo al INS. Entonces, sí tenemos, ¿no? Casos en la selva actual. Entonces, uno tiene el consejo, sobre todo en la época de COVID, allí en la selva, uno decía, o esto es influenza, o esto es COVID, o esto es hantavirus. El cuadro respiratorio es semejante. ¿Okay? Pues más o menos para que sepan cómo es el cuadro respiratorio de un hantavirus. Y ahora, ¿cómo lo podemos adquirir? Miren, los roedores están infectados persistentemente con hantavirus, pero no tienen clínica. O sea, el roedor tiene su hantavirus y ahí sigue eliminando. El virus transmite de roedor a roedor a través de mordeduras, rasguños o probablemente por aerosoles de neumonía. La transmisión al hombre por la registración de especies por orina de roedores. No sé, ustedes probablemente ya que son muy citadinos no han olido orina de roedores, orina de ratas. En un cuarto abandonado en el campo, ¿no? Donde hay un poco de desechos y a lo mejor paja, hojas secas, uno ingresa y vuelve claramente a orina de roedor. Pasa en todas partes porque hay roedores en todas partes, ¿no? Entonces, eso es la alofonización. Y si realmente ahí han estado roedores con hantavirus, uno se puede infectar en el humano. Es así, en el caso de Chile, se presentan de cuando en cuando son jóvenes que se van de campamento, se van con sus mochilas y sus sleeping, y luego se meten a algún sitio donde le dan posada y duermen y terminan con hantavirus. Esos han sido los casos de Chile. Entonces, en nuestro caso no, en la selva han sido personas agricultoras que han podido estar en esas condiciones. Entonces, el estar en contacto con la orina, con los suplementos que he utilizado, se lleva la mano a la boca, ¿no? La mordedura, parece que no transmite, pero bueno, hay que tener cuidado. Y también uno puede ingerir algún alimento contaminado con la orina de ellos, ¿no? Por decir, la leptospirosis se puede adquirir de esa forma. Aquí un joven en Lima se supone que adquirió la leptospirosis al abrir su lata de Coca-Cola, una lata que estaba bordada con un tipo de roedores, la destapa y la toma directamente, ¿no? Pero bueno, uno asume que no está sucia, porque si pasó por ahí una rata, por cierto, que fue la leptospira, y se enfermó y su leptospirosis casi se muere. Era hijo de un médico. Y por lo tanto, el hantavirus también puede adquirirse de esa misma manera. Bueno, hemos terminado hantavirus. Listo, ahora nos vamos a tuberculosis. Espero que no se olviden, que se acuerden todavía algo de raro. Donde avanzamos ya, el resto se nos olvida. Bueno, más que nada la presentación para que la revisen y revisar como supuesto. Bueno, entonces estamos hablando de la tuberculosis. Ya, si en algo nosotros somos campeones y nadie nos gana en la Libertadores, será pues en tuberculosis, ¿no? El título lo tenemos, ¿no? En América, hace mucho tiempo, ¿no? En especial en UDR, ¿no? Que es sensible, competimos en segundo lugar, por ahí, tercero, con Haití, Brasil y Guyana. Bueno, entonces la tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona por vía respiratoria, ¿no? ¿Sí? Los vacilos se aerosoliza y pasan a otra persona. Aquí quería decir que, bueno, ustedes lo deben saber. Si fuese COVID
COVID generalmente las gotas son grandes y 2 metros después las gotitas cayeron. Pero si uno tiene tuberculosis, sale de más adentro, son gotitas más pequeñas y se quedan suspendidas en el aire y pueden avanzar hacia cualquier parte. Todos ustedes están respirando gotitas de la tercera casa. Y así es. Porque se quedan suspendidas y ya. Pero si yo tuviera influenza, estas caerían solamente alrededor. Entonces, por eso es tan rápido el COVID. Por ejemplo, estaba más o menos cerca, estación de baño, en casa, comprar en el mercado, etc. Bueno, son enfermedades difíciles, enfermedades respiratorias descontroladas, por eso mismo. Y la tuberculosis, una de ellas. Entonces, lo que ocurre en el mundo es que la tuberculosis está casi en una meseta. Se hacen tantos esfuerzos y no bajan, ¿no? Estos son en paso, estos en paso, ¿no? Pero no bajan, porque está estacionada. Y en nuestro país, miren, en los años 90, recién se implementó el programa de control de tuberculosis en el país y fue muy aplicado, para que la tuberculosis comenzó a caer rápidamente en 10 años. Entonces, todo el mundo decía, vamos a desaparecer la tuberculosis del Perú. Pero si ustedes ven, está cayendo de esta manera, simplemente prohibirla esto, ¿no? Y ya la tuberculosis se ha ido en 2015, 2014. ¿No? Pero no fue así, ¿no? Llegó hasta una altura y después se aplanó y ahí va bajando a duras penas, pero ahí está, ¿no? A pesar de que se han introducido muchas estrategias para bajar, ¿no? No podemos con la tuberculosis. Hay muchas razones, pero la fundamental es en general la pobreza, o el determinante social, conocemos. Entonces, sin embargo, el tratamiento es un buen tratamiento, y se cura la mayor parte. Con el tratamiento, se cura la mayor parte. Algunos que se pierden, ¿no? Que nunca mira, pero si llegan a la hora y todo se necesita, se curaría la mayor parte. Entonces, hay tratamiento, sin embargo, no podemos controlarlo. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso pasa en el mundo. La primera gráfica fue del mundo. Entonces, dice, ¿qué podemos hacer? Ya nos hemos cansado de diagnosticar y tratar, Entonces, ¿por qué no nos vamos un poquito antes de diagnosticar? O sea, no buscar la enfermedad, no buscar la infección, buscar más atrás. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, lo que nosotros estamos haciendo es, los casos, vamos diagnosticando y tratando, es como que secar acá, pero en la represa está un gran continente de agua, y por lo tanto, ¿qué podemos hacer acá? ¿No? Entonces lo que dicen es controlar la infección de la gente. ¿Sí? Entonces, y lo que dicen que realmente pues, el 25% de la población mundial está infectada por tuberculosis. Es una gran cantidad. Es decir, que aquí de todos nosotros, teóricamente el 25% deberíamos tener ya tuberculosis en nuestro cuerpo. ¿No? ¿Sí? No sé, ¿se han hecho PPD? ¿Sí? No sé, ¿cuántos son PPD positivos? Sin miedo. Yo soy PPD positivo, por decirlo, ¿no? Tranquilo, bueno. Tiene su ventaja y desventaja ser PPD positivo. Porque el que es PPD negativo, ¿no? Tendría que hacerse la prueba cada año, ¿no? ¿Sí? En el momento en que pasa a ser positivo, quiere decir que se infectó en los meses previos. ¿Cierto? Si se infectó en los meses previos, está esa persona en riesgo de hacer tuberculosis. Debe recibir tratamiento preventivo para tuberculosis. ¿Sí? O sea, eso es tratar la infección antes de que se produzca la enfermedad. Eso es. Ahora, si ya es PPD positivo y ya lo tiene tiempo PPD positivo, de alguna manera superó esa exposición y está con defensa para la tuberculosis. Y tendría que hacer una carga inmensa o inmunosuprimirse para que haga tuberculosis. ¿No? Entonces, bueno, imagínense, la tuberculosis era mucho más
en cantidad que ahora. Cuando estudiamos medicina, no había mascarillas ni respiradores, ¿no? Mi primera paciente que tuve de semiología fue una chica que tenía tuberculosis de 4 meses, y yo examinando y preguntándole, porque tenía que preguntarle de todo, recién aprendí a preguntar, ¿no? Y al examinar me demoraba una barbaridad. Y eso es, ¿no? El hecho de que la tuberculosis pudo haber entrado, y si no, pues al año siguiente. Bueno, de tal manera de que yo me hice mi PPD una gran reacción inflamatoria que me produjo necrosis. Pero es muy intensa y me produjo necrosis, ¿no? Es porque tengo una exposición permanente a ello, ¿no? Okay. Bien, entonces, vamos a ver esto ahorita, ¿qué pasó? Entonces, esto es, mire, clima. El clima, lógicamente va a variar la prevalencia de PPD positivos, dependiendo de la zona donde vivimos, ¿no? Si somos más pobres, menos pobres, o de cierta comunidad, las prevalencias van a ser diferentes, ¿no? En realidad, antes, a los alumnos yo les preguntaba quiénes eran los positivos, el 50% me levantaba acá, ¿no? Después, poco a poco se han multiplicado los estudiantes humanos y ya cada vez son menos, o tienen más vergüenza, pero es verdad, es verdad. Bueno, entonces, miren acá, este es en el año 92, en el año 2005, en el año 2003. Pero todo esto es hecho en San Juan de Miraflores. Entonces, acá se ve los PPD positivos, ¿no? Y acá se ve la edad. Entonces, el 22% de los niños de 5 a 14 años son PPD positivos. Cuando tienen entre 15 y 24 años, es el 60%. Cuando tienen más de 25 años, el 68%. ¿No? En promedio, de todas las edades está de 45%. Más o menos el 50%, ¿no? El PPD positivo en el año 92. En el año 2005 se hizo lo mismo y se encuentra que es un poquito más, 53%. En el año 2013 se hizo lo mismo y está por 52%. En general, ¿no? Es más o menos 52 o 50%. Las personas de San Juan de Miraflores, de esa zona de San Juan de Miraflores también, porque podría variar, ¿no? En la cual son PPD positivos. Es decir, se han expuesto y cuando se expusieron, tuvieron el riesgo de hacer enfermedad, ¿no? La situación era, cuando se expusieron, y uno detectaba esa exposición, tratarla. Y no solo de una enfermedad, sino que los que hicieron enfermedad no tenían esa enfermedad, ¿no? Entonces nos estamos anticipando a la tuberculosis. Y esto es, bueno, igual estudios en otras partes, donde van entre 5 y 10 personas, 10% de las personas que tienen infección. Pero generalmente en Perú decimos, ¿no? Si somos 27 millones, ¿no? Y el 50% tiene infección, quiere decir que hay 26 millones de infección, ¿no? Y los infectados tienen un 5%, 10% de enfermarse, ¿no? Entonces, realmente tenemos, por eso que tenemos 33.000 casos nuevos cada año. La situación es, ¿qué hacer para diagnosticar la infección? Aquí en Alaska, ellos tenían gran cantidad de tuberculosis, esto ha sido hace mucho tiempo, ¿no? En el año 60, ¿no? Ellos tenían una tasa muy alta de 1000 por 100.000. Nosotros ahora la tenemos en 100 por 100.000. Es una gran más alta de 1000. Pero miren, ellos tenían 1000 por 100.000. O sea, bárbaro la tuberculosis que tenían allá. Entonces, ellos lo que hicieron es dar isoniazida por un año a toda la población. Ya, no tengan que descartar quién tiene, quién no tiene. A todos, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y bajaron, ¿no? La tasa de infección en el 68%. Entonces, ¿qué significó eso? Trataron la infección. ¿No? O sea, es posible generar estrategias para tratar la infección y evitar la enfermedad. Por lo mismo que tiene la enfermedad, tanto para la persona como para su alrededor.
¿sí? Porque realmente, cuando uno decía, ¿cómo se la fe latente? ¿No? Uno decía la fe latente es cuando el vacío está ahí dormido, casi muerto. Es un rezado en el vacío, ¿ya? Pero no es verdad, ¿no? El vacío está vivo en la fe latente, sino que el sistema inmune está controlando y lo tiene ahí, a raya, pero está vivo. De tal manera que si el sistema inmune le baja, simplemente va a crecer y se va a ir para enfermedad. Entonces, luego de que tú mayor exposición y se quede vacío ahí dentro, el sistema inmune comienza a luchar y podemos tenerlo muy a raya y que nunca haga enfermedad, como en cualquier momento podemos hacer enfermedad. Y el mayor riesgo está en los primeros 2 años después de habernos expuesto, ¿no? Y por eso, si uno se hace un PPD que salió negativo, y se hace un PPD al año que sale positivo, está en pleno riesgo de hacer enfermedad. Debe recibir profilaxis, ¿no? Bueno, el sistema inmune también puede regresar desde una altura. Acuérdense que antes muchas personas tenían tuberculosis incurable espontáneamente, ¿no? Y es porque el sistema inmune lograba retroceder a la cantidad de vacilos y lo bajaba la infección. Bueno, esto ya hemos hablado muchas veces. Hay mayor incidencia de tuberculosis en algunas poblaciones, ¿no? Generalmente son las poblaciones inmunosuprimidas. Lógicamente, la capacidad de cambiarse de primera raya al vacío es pobre, por lo tanto, el vacío le gana y se van a enfermar. Por lo tanto, estas personas tienen más riesgo de enfermar. ¿Sí? Bueno, y miren, las personas con VIH tienen mucho más riesgo que los trasplantados, que los que tienen cáncer de cabeza y cuello, esta infección reciente de 2 años que les digo, los que son en diálisis. Miren, los de diabetes que siempre se habla, el riesgo es de 2 a 4 de riesgo de progresión de VIH, de muchísimo más alto, ¿no? Entonces, bueno, en general, hemos llegado a una vida saludable, y si queremos disminuir la tuberculosis en el país, debemos de actuar en estos grupos también, ¿no? Y sobre todo cuando están en infección. Bueno, la mortalidad, o sea, la tuberculosis ha marcado el estado estacionario ahí, como hemos dicho, pero sin embargo la mortalidad sigue igual o ha subido, porque la mortalidad está ocurriendo a causa de los inmunosuprimidos, ¿no? Los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, tuberculosis, ¿no? Los pacientes con diabetes y tuberculosis, ¿no? Dentro de la población con VIH, el 5% de ellos tienen VIH, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta que siempre les hacen: si yo tengo un paciente con tuberculosis, tengo que pedirle la prueba de VIH, ¿no? Porque es muy probable que la tuberculosis ha surgido porque tiene VIH y debo tratar las 2 cosas, ¿no? O si tiene VIH, debo siempre descartar que no haya una tuberculosis de cáncer. La mortalidad es alta en los pacientes con VIH. En general, la mortalidad es del 2 a 4%. En los pacientes con VIH es el 20%, ¿no? Es por eso que está disminuyendo la tasa de incidencia, pero la mortalidad permanece igual, o inclusive con tendencia a subir. Entonces, lo que uno debe es dar la terapia preventiva para la tuberculosis en el caso de infección. Porque la infección se moviliza, nuestra defensa a veces gana, a veces pierde. Entonces, la situación no nos importa esto, nosotros le damos tratamiento y ayudamos al sistema inmune a bajar la cantidad de vacilos. Este es un experimento hecho en animales, ¿no? En el cual, en el mono, ¿no? En el cual son monos que han sido infectados con tuberculosis, ¿sí? Pero están sanos. ¿Qué quiere decir? Que tienen tuberculosis de infección, ¿no? Que se puede ir para enfermedad o no, está bien, ¿no? Pero yo le doy tratamiento con TNF, o sea, un inmunosupresor. Le doy un inmunosupresor
y ven cómo se activan los tonos de tuberculosis que estaban desapercibidos. Y ahora tiene síntomas. Le doy más semanas y más, ¿no? Entonces, aquí se ve, desde el punto de vista experimental, que la tuberculosis en general está, siempre está, sino que el sistema inmune la está controlando, pero si no suprime, va a aparecer. Entonces, si yo tengo una persona diabética, nefrópata, con VIH, con cáncer, tengo que estar muy de cuidado en que no vaya a tener tuberculosis, porque va a comenzar a cabalgar rápidamente y se lo va a llevar seguramente. En los pacientes con VIH, me decía que si yo doy terapia antirretroviral, mejoro las defensas y por lo tanto yo no le voy a dar tuberculosis. Pero no ha sido así, ¿no? Si yo le doy terapia antirretroviral, en sí, lo voy a mejorar sus defensas, se van a quitar el riesgo de varias infecciones oportunistas, el riesgo de tuberculosis va a disminuir conforme pasen los meses de terapia antirretroviral. Si está dentro del primer año, tiene riesgo de hacer tuberculosis del 12.4, pero si tiene 2 años, el riesgo cae, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, va a disminuir su riesgo. O sea, la terapia antirretroviral disminuye el riesgo de tuberculosis en la persona con VIH. Por lo tanto, hay que dársela pronto. Un paciente con VIH hay que darle pronto la terapia antirretroviral, entre varios efectos, es que disminuye el riesgo de tuberculosis. Pero, y acá también, ¿no? Si tiene menos célula CD4, va a ser más riesgo. Si tiene más célula CD4, el riesgo disminuye. Pero fíjense, el riesgo de TB en un paciente no VIH es de 0.62. O sea, por más que tenga 6 años en terapia antirretroviral, el riesgo ha disminuido de TB, pero es mayor que una persona en general. La vez pasada estamos pasando en un grupo de práctica, paciente que está en terapia antirretroviral, 1 año ya se TB. Es posible. ¿No? O sea, de acuerdo a esto, es posible. ¿No? ¿Sí? ¿Qué cosa debió de tomar esa persona para no hacer TB? O sea, no solo debió de tomar la terapia antirretroviral, sino debió de tomar tratamiento preventivo para tuberculosis. ¿Ok? ¿Sí? La terapia antirretroviral disminuye el riesgo de TB, pero no es suficiente, ¿sí?, para curarlo. No debemos asociar terapia preventiva contra tuberculosis, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debemos de dar? ¿No? Bueno, generalmente lo que se recomienda es dar isoniazida por 9 meses. Entonces, hasta ahí eso todo lo sabe, claramente, ¿no? Isoniazida por 9 meses. Pero bueno, en la actualidad el Ministerio ha sacado una nueva recomendación, ¿no? Y eso es importante porque es un concepto que sigue de primero la mano para pacientes con VIH y para niños. ¿Con qué prevenir? ¿No? Y se está sugiriendo, ¿no?, 3 meses de terapia asociada con ivermectina más isoniazida, ¿no? Y este fue un estudio en el cual se compara esta terapia combinada con versus isoniazida por 9 meses. Y la terapia combinada, su riesgo es mucho menor de hacer que la terapia con isoniazida. Pero no solo es que es mejor en ese sentido, sino de que las personas completan el tratamiento en relación con isoniazida. El problema es que tomar 9 meses de tratamiento, una persona que no tiene síntomas dice por qué lo toma y abandona el tratamiento. Entonces no sirvió, la eficacia no sirvió, no la tomó. En cambio, ahora solo se toma por 3 meses. Pero miren, acá dicen 3 meses de terapia semanal. ¿Qué quiere decir? De que esta persona toma una vez a la semana. Una vez a la semana toma rifampicina más isoniazida. No toma todos los días. Acá es diario. Entonces, si son una vez a la semana por 3 meses, quiere decir de que toma, ¿cuánto? 4, 12 tomas. ¿No? Es maravilloso. No es que todos los días tome
por 9 meses, y no toma una vez por semana, por 3 meses. ¿No? 4 semanas, más 4 semanas, más 4 semanas. ¿No? Es una vez a la semana, con 4 tomas. Y la eficacia es exactamente igual que se recibe por 3 meses. Entonces, estoy hablando de un examen, o sea, es algo que tienen que saberlo necesariamente porque ustedes son médicos de práctica, ¿no? ¿Cómo prevenir una tuberculosis? Y ese es el esquema actual. Ya se debe olvidar de la anterior. Esa es la recomendación, ¿no? Bueno, yo creo que acá lo quiero explicar en esto para terminar, porque veo que tienen algunas dificultades en TB y VIH. A ver, bueno, tengo la lista. ¿Algún comentario? O sea, mira, no. Bueno, no es hermano. Bueno, a ver, ¿tú tienes riesgo de hacer tuberculosis? No, constantemente los jugadores Sí, o sea, él tiene riesgo de hacer tuberculosis, ¿cierto? Bueno, todos tienen riesgo de hacer tuberculosis, ¿no? O necesitamos dar un sufrimiento para hacer tuberculosis. Eso es vital, ¿no? O sea, nuevamente, un médico cubano o un San Martín, tiene que saber. Cuando yo fui recién al hospital de Mayo de Maluma, veía a mi mamá tengo mucho que de tuberculosis. Dice, pregunta al profesor, ¿qué haces para cuidar? Entonces le dije a mi profesor, ¿y qué hago, profesor? Y el profesor me dice, bueno, bien, ¿no? Entonces aproveché y dije, mamá, todas las mañanas me hacía un poquito al cubo, y yo me iba a la universidad, ¿no? Y terminé gordo, ¿no? Y pensé que estaba protegido. En realidad, hay gérmenes que son oportunistas y gérmenes que son patógenos. El germen patógeno es aquel que hace enfermedad sin importar el estado inmune de la persona. El germen oportunista es el que hace enfermedad cuando hay una inmunosupresión. ¿Y qué es el encuadrante tuberculoso? Es un agente patógeno. O sea, ocasiona enfermedad aún teniendo buenas defensas. ¿Okay? Por lo tanto, todos somos susceptibles de hacer tuberculosis. ¿Okay? Entonces, es por eso que nos ponemos respiradores cuando tenemos un paciente con tuberculosis, porque se supone que estamos bien nutridos, ¿no? Pero no es eso suficiente, ¿no? Tenemos que protegernos para que haya una menor carga del antígeno y nuestra defensa de poder defender. Es un agente patógeno. Y si a la persona tiene una enfermedad, lo que ocurre siempre uno dice, como es inmunosuprimido, tiene que ver, o sea, ahí le dio. Claro, ahí lo está destrozando, por eso que lo vemos mucho. Pero hay personas inmunocompetentes también, que ustedes van a ver, que tienen tuberculosis. Y no sería nada raro que un compañero de ustedes haga tuberculosis mexicana, como lo ven que no le digo. La compañera también es resistente, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Por lo tanto, acá, a los pacientes con VIH, después, el valor normal de 0 a 0,4, digamos que va entre 500 y 1000. Digamos que este es un paciente con VIH que tiene entre 1000 y 200 en esta fase no extensiva. Debajo de 200 es extensiva, ¿no? Pero acá tiene riesgo de hacer tuberculosis, tiene más riesgo que cualquier otro de nosotros, un grupo competente de hacer tuberculosis.
Si está acá, por supuesto que tendrá muchísimo más riesgo de tuberculosis. Eso debe entenderse. O sea, no solo un paciente con tuberculosis, en SIDA, en una riesgo de tuberculosis, sino aún con 200 de CD4 o más, puede ser tuberculosis. Y la forma clínica va a variar, ¿no? La forma clínica va a variar. Si tiene más de 200, ¿no? Va a ser una forma parecida a la que podríamos hacer nosotros. Una forma apical, usualmente cavitaria. Y si hay cavidad, usualmente beta positivo. Y si hay cavidad, usualmente hemoptisis. Pero ¿qué pasa si tiene menos de 200 células CD4? Usualmente es basal, la tuberculosis, bilateral, no hace cavidad, son baciloscópicos negativos, es decir, no sale el beta con facilidad y generalmente no hacen hemoptisis. Miren, hay diferencia entre, ¿cómo se llama esto? Tuberculosis pulmonar, ¿cierto? ¿Y esto cómo se llama? Tuberculosis pulmonar. O sea, frente a un mismo cuadro clínico de tuberculosis pulmonar, la expresión clínica es diferente en uno y en otro caso. ¿Por qué? Por la inmunidad, por el estado inmunitario de la persona. En este caso, la inmunidad es mejor y acá es más baja. En este caso, por ser la inmunidad mejor, se controla la infección al lóbulo superior, hace cavidad, ¿no? Y la cavidad favorece la multiplicación del bacilo, por lo tanto, es beta positivo. Y la cavidad es destrucción, es necrosis, por lo tanto, es hemoptisis. En cambio, aquí, ¿no? La inmunidad es baja, por lo tanto, el bacilo se reproduce y no hay ninguna respuesta inflamatoria en contra, no hay ninguna cavidad. Y si no hay cavidad, no hay reproducción rápida de bacilo, y por lo tanto no sale, ¿no? Entonces, nuevamente una pregunta que hicimos en el grupo: ¿qué es una enfermedad infecciosa? ¿No? Y una enfermedad infecciosa no es solo una enfermedad producida por un agente infeccioso. Una enfermedad infecciosa es la consecuencia de la interacción del agente infeccioso con la respuesta inmune. Y esa interacción del agente infeccioso con la respuesta inmune produce la consecuencia. Esa reacción del bacilo con esta respuesta inmune mejor produjo esto. Este bacilo tuberculoso en este inmunosuprimido produjo esto. La enfermedad tuberculosa ha variado, aún estando en el mismo segmento del cuerpo humano, ¿no? Y es una enfermedad infecciosa. Es producto de la interacción del agente infeccioso con la respuesta inmune. Y cada uno tiene una respuesta inmune particular. Es por eso que vemos nosotros cada día un cuadro clínico que nos sorprende, ¿no? Y decimos: es algo extraño. Es lo más normal, que todos sean diferentes. Lo que sale del libro es lo más frecuente dentro de una tendencia normal, pero en general todo es variable. Y estamos preparados para eso. Bueno, aquí esto también es importante, que es el bacilo, la coloración o el protis de Ciel-Nielsen, que se lo enseñaron en radiología, ¿no? El protis, que ha sido un arma fabulosa para diagnosticar tuberculosis, todo permite diagnosticar el 50% del caso. El resto se nos escapa. Y acá lo podemos diagnosticar con otros métodos, ¿no? Pero, entonces, es por eso que hemos luchado contra la tuberculosis tanto tiempo y siempre llegábamos tarde, porque decíamos: no tiene tuberculosis, pero sí tenía tuberculosis y seguía transmitiendo el resto, ¿no? Entonces, para eso hemos mejorado y hemos generado las pruebas de biología molecular. Entonces, ahí está, ¿no? Las pruebas moleculares tienen una sensibilidad del 98%. La microscopía está por el 50%. Entonces, hemos mejorado en eso. Entonces dijimos que cuando tengamos la prueba de biología molecular, vamos a erradicar la tuberculosis, y tampoco es así, ¿no? Ok. Acá se ve, ¿no? Lo que mencioné, cuando las defensas están más bajas, generalmente las vaciloscopías son más negativas, ¿no? Cuando uno tiene mejor inmunidad, toma cavidades y genera más reproducción, y las vaciloscopías tienden a ser menos negativas, pero sí más positivas. Bueno,
y creo que con esto es para terminar. Es otro aspecto también para montaría con algunos alumnos, era el síndrome de reacción inmune. Supongo que ya lo conocen, ¿no? Obviamente es otra de las maravillas del sistema inmune relacionado a las enfermedades infecciosas. Acá tenemos, miren, una persona que tiene VIH, por decir VIH, pero puede darse cualquier enfermedad, tiene VIH. A ver, un ratito, si están conversando por allá, ya estamos terminando. Entonces, la persona digamos que tiene VIH. Y acá dentro tiene su microbio, o alcohol, ¿no? Pero como tiene VIH y está en SIDA, está en un estadio SIDA muy avanzado, la respuesta inmune es pobre. Entonces, no hay pelea entre la respuesta inmune y el antígeno, que puede ser tuberculosis. La persona de alguna manera no tiene ni tos, puede no tener ni fiebre, porque la fiebre es una manifestación de respuesta inmune. Entonces la persona está adelgazada, un poco apática, ¿no? Pero aparentemente no tiene tuberculosis. ¿Y por qué? Porque la respuesta inmune no está bien. Bueno, le doy el tratamiento antirretroviral. Y al dar el tratamiento antirretroviral, mejora la respuesta inmune. Y al mejorar la respuesta inmune, se produce una lucha intensa contra el antígeno que ahí está, sino que no lo podíamos apreciar. Y se produce un cuadro de respuesta inflamatoria intensa, ¿no? Entonces, yo di tratamiento antirretroviral y 2 semanas después, el paciente está con fiebre, con ganglios inflamados, con una convulsión, o sea, se puso mal. ¿Sí? Entonces, uno dice, la respuesta inmune, la terapia antirretroviral no funciona, ¿qué pasó? Lo que pasó es que esta persona tenía un gen adentro que no se expresaba químicamente porque la respuesta inmune no era buena, y al mejorar la respuesta inmune, ahora se produjo esta situación explosiva de malestar. Entonces, es un reto para el médico, porque pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser sea una reacción alérgica medicamentosa. Puede ser sea alguna otra enfermedad que se está produciendo, ¿no? Bacteriana, lo que fuera, ¿no? O puede ser una reacción inmune, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ir evaluando casi por descarte y dar a la reducción de que se trata de un fenómeno inmune. Ahora, esto puede darse en esta condición, como puede darse en otra condición también, es decir, eres una persona que tiene VIH y sí le diagnostiqué tuberculosis. Le diagnostiqué tuberculosis y comencé a tratar la tuberculosis. Y luego empiezo la terapia antirretroviral. Entonces, estaba mejorando, ¿no? Y al darle la respuesta inmune, pero la terapia antirretroviral de todas maneras mejoró la respuesta inmune y se empeora la tuberculosis. Entonces, también eso puede ocurrir. Estoy tratando una tuberculosis que está yendo para bien y la tuberculosis se empeora. Se empeora ¿por qué? Porque la respuesta inmune ahora se ha exacerbado. Entonces, bueno, yo creo que como concepto, los dejo en esas circunstancias, pero hay muchas enfermedades que están en ese contexto. ¿Alguien fue gracioso la tarea? Si se puede retirar, por favor. Bueno, no se retira del momento. Gracias. Bueno, ya hemos terminado con esto.